¿Qué tal, estimados estudiantes? Sean bienvenidos. Vamos a trabajar en este video con las reglas básicas de derivación. Es muy importante que nosotros las conozcamos, ya que aparecen de manera recurrente en los ejercicios posteriores. Y es una herramienta muy importante del cálculo que nos va a permitir desarrollarnos de mejor manera en este ambiente. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar con la primera regla. Esta se denomina la regla de la constante. Y dice que la derivada de una constante es 0. La notación que usted observa acá es, o se lee, la derivada con respecto a x de una constante es igual a 0. Donde c es una constante, es decir, puede ser un número entero, puede ser un número negativo, puede ser un decimal, puede ser una fracción, puede ser cualquier número. Y siempre que usted vaya a derivar un número, es decir, una constante, el resultado va a ser 0. Veamos algunos ejemplos. Tenemos acá la expresión y igual a 16. Esta es una función. Entonces, si yo la quiero derivar, una de las notaciones alternativas, en lugar de escribir la derivada con respecto a x, corresponde a utilizar la misma variable y colocarle una comita arriba, que se leería y'. Entonces, la derivada de y es y'. Y la derivada de esa constante pues sería igual a 0, según lo que nos dice aquí la regla. También podría ser que en lugar de y, la función se escriba como f de x. Recuerde que estos términos son equivalentes. Entonces f de x es igual en esta oportunidad a menos 5. Si yo quiero aplicarle la derivada de f de x tendría que ser f' de x. Y la derivada de la constante pues sería en todo caso 0. También podría ser que la función que tengamos esté escrita en términos de otra variable. Por ejemplo, aparecer como s de t. Esa es la función. Y está igualada al valor pi sobre 3. Si yo quiero derivar esto, pues comenzaría derivando s, ¿verdad? Entonces tendría s' de t. Y al derivar esto, yo analizo que pi es un valor numérico y 3 también es un valor numérico. O sea, toda la expresión que está aquí es una constante, es un número. Entonces la derivada de este número va a ser 0. Esta es quizá la regla más sencilla de todas, pero también pasa muy desapercibida. Veamos la regla número 2. Esta se denomina la regla de las potencias. Y nos dice que si n es un número racional, entonces tendríamos nosotros que derivar con respecto a x una potencia. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El exponente se baja y se coloca como coeficiente antecediendo a la potencia y al exponente se le resta una unidad. Eso es lo que nos dice la regla de las potencias. Por ejemplo, si nosotros tenemos este caso, tenemos una función f de x igual a x a la quinta. Entonces, si yo quiero derivar, recuerde que la derivada de f de x es f' de x. Y al derivar x a la quinta se hace haciendo uso de la regla de la potencia. ¿Qué es lo que decíamos que va a suceder? Pues el exponente 5 se escribe como coeficiente de la x. Y en este caso el exponente 5 se le resta una unidad. Por lo tanto, esto nos quedaría como 5x elevado a la 5 menos 1, que es 4. Este paso de acá se puede omitir y únicamente escribir la parte final, ¿verdad? Pero como es la primera vez que lo estamos haciendo con este detalle. Pero usted lo puede hacer de manera más directa. Coloquemos otro caso. Coloquemos la función y igual a 1 sobre x a la cuarta. Esa función es una potencia, pero no está escrita de esta manera, porque ahí no hay ninguna fracción, ¿verdad? Sino que solo es una expresión normal. Entonces lo que tenemos que hacer es reescribirlo. Vamos a reescribir mandando este x a la cuarta hacia la parte superior. Entonces mi objetivo es derivar. Así que vamos a utilizar otra notación. Vamos a decir la derivada
con respecto a x de y va a ser igual a la derivada con respecto a x de esta expresión. Pero bueno, sabemos que x a la cuarta, cuando está en el denominador, puede colocarse arriba, puede subir. Y se puede escribir como x a la menos 4. ¿Sí? Entonces ahora necesito derivar esa expresión para que se apegue a lo que dice aquí la regla de las potencias. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Bueno, lo que me va a quedar es lo siguiente. Cuando yo derivo con respecto a x la potencia x a la menos 4, recuerde que el menos 4 baja como coeficiente. Escribe la x y al exponente, que originalmente es menos 4, le va a restar una unidad. Entonces esto al final le va a quedar como menos 4 por x a la menos 5, porque menos 4 menos 1 es menos 5. Y esto se puede reescribir. El x a la menos 5 puede colocarse como denominador del menos 4. Entonces nos va a quedar menos 4 sobre x a la quinta. Y ahí estaría la solución para este ejercicio. Veamos la regla número 3. Se denomina la regla del múltiplo constante. Y nos dice que si f es una función derivable y c es un número real, entonces la derivada con respecto a x de una constante multiplicado por una función va a ser la constante multiplicada por la derivada de esa función. Es decir, que la constante se deja esperando el resultado de la derivada de la función para luego multiplicarse si es que eso es posible. Entonces vamos a ilustrar con unos ejemplos sencillos ese hecho. Vamos a colocar por aquí, en el primer ejemplo, la función y igual a 5 sobre x. Lo primero que vamos a hacer es reescribirlo. El x lo vamos a llevar a acompañar al 5 en el numerador, entonces se va a tener que reescribir. Cuando yo derivo el lado izquierdo, pues sería la derivada de y con respecto a x. Y vamos a derivar con respecto a x la expresión que tengo aquí, pero la vamos a reescribir. Entonces esto va a quedar reescrito como 5 y el x va a subir, o sea, se va a convertir en x a la menos 1. Esa es la parte que vamos a derivar. Luego después vamos a tener que aplicar la regla de la constante y la regla de la potencia, que se combinan las dos. Es decir que en este caso la constante se queda esperando y vamos a derivar el x a la menos 1. El menos 1, que es el exponente, baja como coeficiente a multiplicar al 5. Escribimos la variable x y a menos 1, que es el exponente original, le restamos una unidad. Entonces, si hacemos las operaciones aquí, 5 por menos 1, eso es menos 5. Escribimos la x y menos 1 y menos 1 pues es menos 2. Esto se puede reescribir. El x a la menos 2 se puede pasar al denominador y cambia el exponente, se hace positivo. Entonces tendríamos menos 5 en la parte superior y abajo vamos a colocar x al cuadrado. Recuerde que cuando baja una cantidad con exponente negativo, el signo desaparece del exponente. Esa sería la solución. Y podemos presentar otro ejemplo más. Solo voy a hacer un poquito de espacio acá. Vamos a mover esto un poco hacia la izquierda. Y vamos a colocar el literal b. En el literal b vamos a colocar la función f de x igual a 9x cuadrado sobre 2. Recuerde que esto usted lo puede reescribir. Entonces, si yo quiero derivar f de x, pues sería f' de x. Si quiero derivar la parte del lado derecho, pues identifico que 9 medios es una constante, ¿sí? Entonces voy a derivar con respecto a x la expresión 9 medios de x al cuadrado.
Eso es lo que yo deseo derivar. Y bueno, 9 medios, por ser una constante, ella se queda esperando el resultado de derivar la función o la variable x al cuadrado. Si derivo x al cuadrado, pues el 2 bajaría aquí a multiplicar como coeficiente. Escribo la x y a 2, que es el exponente original, le restamos una unidad. Entonces, al hacer 9 medios por 2, usted notará que el 2 se elimina con el 2 y únicamente le queda 9 por x a la resta de esto, que sería 2 menos 1, 1. Entonces ya no le coloco el exponente 1. La respuesta sería 9x. Ahí tenemos ya los dos ejemplos correspondientes a esta regla. Veamos la regla número 4. Esta se denomina regla de la suma y de la diferencia. Y nos dice que la derivada de una suma o diferencia de dos funciones derivables es la suma o diferencia de sus derivadas. Y aquí tenemos los dos casos. Si es una suma la que yo quiero derivar, pues voy a derivar la primera función y la voy a sumar con el resultado de la derivada de la segunda función. Si tengo la derivada de una resta de funciones, pues derivo la primera función y lo voy a restar con la derivada de la segunda función. Eso es lo que nos dice esta regla número 4. Y vamos a ilustrarlo aquí con ejemplos que son sencillos. Vamos a colocar f de x igual a x al cubo menos 4x más 2. Esta será nuestra función. Entonces, si yo quiero derivar, recuerde que la derivada de f de x es f' de x. Y al derivar la parte derecha, pues tengo que derivar cada término. Usted lo puede hacer de una sola vez con la experiencia, pero aquí lo voy a colocar yo con detalle. Entonces estoy derivando con respecto a x el primer término, que es x al cubo, menos la derivada del segundo término. Aquí, como es una constante, recuerde que la constante puede salir y únicamente va a derivar con respecto a x la expresión x más la derivada con respecto a x de la constante, que es 2. Entonces, al tener esto ya escrito de esta manera, pues usted se dispone a aplicar lo que ya conoce. Entonces tendríamos que f' de x va a ser la derivada con respecto a x de esta potencia, bajaríamos el exponente 3, colocamos la x y le restamos 1 al exponente. Entonces 3 menos 1 es 2. Lo puede hacer de una sola vez. Colocamos menos 4, que es la constante, y derivamos x. Al derivar x, eso le da 1. Porque recuerde que lo que hace usted es bajar el exponente y bueno, lo haríamos aquí, miren. Tenemos x. Si yo quiero derivar esto, lo que hacemos es que el exponente que tiene acá se baja, se escribe la x, y al exponente 1 le restamos 1. Entonces eso nos daría 1 por x elevado a la 1 menos 1, que es 0. Y toda cantidad elevada a la 0 es 1. Entonces tendría 1 por 1, que eso es 1. Por eso el resultado que hemos dejado aquí, ¿verdad? Esto es para detallar lo que nosotros hemos hecho aquí. Pero siempre que tenga usted la derivada con respecto a x de x, eso va a ser 1. Luego, con el último término, si yo derivo con respecto a x una constante, el resultado va a ser 0. Y bueno, aquí solamente vamos a acomodar un poco. Vamos a dejar esto un poco más presentable. Escribimos nuevamente 3x cuadrado menos 4 por 1, que es menos 4, y más 0, pues lo dejamos así. Esta sería la derivada de esta función. Podemos presentar un ejemplo 2, siempre de este caso. Vamos a colocar por aquí el literal b. Vamos a colocar f de x igual a menos x a la quinta sobre 10 más 2x al cubo menos 4x. Esa es la función que debo derivar. Entonces,
Si yo quiero encontrar esa derivada, pues recuerdo, la derivada de f de x es f' de x. Si derivamos cada término, usted lo puede hacer de una sola vez o por partes, como usted se sienta más cómodo. Por ejemplo, aquí yo detecto que menos un décimo es una constante. Y voy a derivar únicamente x a la quinta. Entonces voy a colocar aquí la derivada con respecto a x de x a la quinta. Más 2, que es una constante, y derivo x al cubo. Derivamos con respecto a x la expresión x al cubo. Menos 4, que es una constante, y derivo con respecto a x la expresión x. Bien, ahora vamos a escribir aquí que f' de x va a ser igual a menos un décimo. Y al derivar x a la quinta, pues bajaríamos el 5 como coeficiente multiplicando. Y luego, pues, a la x le vamos a restar 1 en su exponente. 5 menos 1 es 4. Más la constante 2 y derivamos x al cubo. Entonces bajamos el 3 como coeficiente. Escribimos la x y a 3 le restamos 1 para que se convierta en 2. Menos 4, que es la constante, y al derivar x, pues esto sería 1, por lo que ya aprendimos anteriormente. Finalmente, para darle ya una presentación un poco más definida a esto, tendríamos que multiplicar menos un décimo por 5, y al simplificarlo nos va a quedar menos un medio de x a la cuarta. Más la multiplicación de 2 por 3, que nos da 6, x al cuadrado, y menos 4 por 1, que es menos 4. Esa sería la derivada de esta función. Pasemos ahora a ver la regla número 5. Esta regla se denomina la regla del producto y es bastante útil. Bueno, de hecho todas las propiedades son útiles, pero esta aparece de manera bastante recurrente. Y nos dice que el producto de dos funciones derivables f y g es a su vez derivable. Además, la derivada de f por g es igual al producto de la primera función por la derivada de la segunda función más la segunda por la derivada de la primera, ¿sí? Simbólicamente esto estaría así. Si usted quiere derivar el producto de dos funciones, escriba la primera función y derive la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera, en ese orden. Y luego pues se va a simplificar si es que es posible hacerlo. Entonces vamos a colocar un ejemplo para ilustrar esta situación. Vamos a colocar por aquí f de x igual a x a la quinta menos 3x. Eso multiplicado por 1 sobre x al cuadrado. Ahí está. Como pueden notar, ese es un producto. Entonces, para que sea más fácil poder derivar, la expresión 1 sobre x cuadrado la vamos a reescribir. Vamos a mandar el x al cuadrado a la parte superior. Entonces nos quedaría que f de x va a ser igual a x a la quinta menos 3x. Y decíamos, esto se va a escribir como x a la menos 2. Y ahora ya está más fácil de derivar. Ya podemos aplicar esta regla. Entonces vamos a colocar aquí f' de x, o sea, la derivada de esa función, va a ser igual. Según la regla, la primera función se deja fija. Entonces voy a escribir nuevamente x a la quinta menos 3x. Y la segunda función se deriva, o sea, voy a derivar con respecto a x a la menos 2. Más, dejo la segunda función tal como aparece, o sea, voy a colocar x a la menos 2 y voy a derivar la primera función. O sea, voy a derivar con respecto a x a la quinta menos 3x.
Ahí está. Vamos a hacer un poquito más de espacio. Y vamos a proceder a derivar. Entonces colocaríamos que f' de x va a ser igual. Esta la dejo igual. X a la quinta menos 3x y derivamos x a la menos 2 con la regla de la potencia. Vamos a bajar el menos 2. Escribimos la x y le restamos a menos 2 una unidad. Entonces se convertiría en menos 3. Luego colocamos el más, la expresión x a la menos 2 y derivamos x a la quinta menos 3x. Regla de la potencia también aquí. Bajamos el 5. Escribimos la x y a 5, que es el exponente, le restamos 1. Se convierte en 4. Colocamos aquí el 3, el menos 3, y al derivar x, pues sería 1. Entonces ya nos quedaría únicamente 5x a la cuarta menos 3, la derivada de esta expresión. Ahora vamos a reducir términos semejantes. Vamos a multiplicar donde se pueda, aplicamos ley de los exponentes y reducimos términos. Entonces f' de x va a ser x a la quinta por menos 2x al cubo, pues sería menos 2. X y los exponentes se van a sumar. Por tener la misma base, se escribe la misma base y se suman los exponentes. 5 y menos 3 nos da 2. Ahora, de la misma manera, el menos 3x se va a multiplicar por menos 2x a la menos 3. Entonces, primero los coeficientes. Menos 3 por menos 2 es más 6. Menos por menos es más, ¿verdad? 6. La x, por ser la misma base, se escribe. Y aquí tiene un exponente 1 y aquí tiene un exponente menos 3. Entonces, 1 menos 3, eso es menos 2. Vamos con la otra parte. Vamos a multiplicar x a la menos 2 por 5x a la cuarta. Entonces, más por más es más. 5, escribimos la misma base que es x, y menos 2 más 4, pues eso es 2. Luego x a la menos 2 por menos 3. Entonces eso nos daría menos 3x a la menos 2. Y ahora vamos a reducir términos semejantes. Por ejemplo, si usted se fija, aquí tenemos este término con este término que son exactamente reducibles, son semejantes, están elevados x al cuadrado. Entonces lo podemos reducir. Menos 2x cuadrado más 5x cuadrado, pues eso nos da 3x al cuadrado. Y también este término con este de acá son semejantes porque ambos tienen x a la menos 2. Entonces trabajamos los coeficientes. 6 menos 3, eso nos da 3 positivo. Y agregamos x a la menos 2, que es lo común que ellos comparten. Esto todavía se puede reescribir. Podemos escribir que f' de x va a ser igual a 3x al cuadrado más 3 sobre x al cuadrado. Este x a la menos 2 se puede bajar al denominador y escribirse de esta manera. Entonces ahí tenemos el desarrollo para el producto de dos funciones. Veamos la última regla. Esta se denomina la regla del cociente. Y en parte es muy parecida a la regla del producto, salvo por un pequeño detalle, lo vamos a analizar. Dice que el cociente f sobre g de dos funciones derivables, f y g, es también derivable en todos los valores de x, para los que g de x es diferente de 0. Además, la derivada f sobre g es igual al denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador, dividido todo ello por el cuadrado del denominador. Esto es en palabras lo que simbólicamente tenemos aquí. Hay que garantizar que la expresión que vamos a colocar en la parte de abajo tiene que ser diferente de 0. Porque dividir por 0, pues usted sabe que eso no está permitido. Entonces, si yo tengo que derivar el cociente de dos funciones, usted lo que va a hacer es tomar la función del denominador, escribirla y derivarla del numerador, menos
la función que esté en el numerador por la derivada de la función que esté en el denominador. Y abajo va a colocar la función del denominador al cuadrado. Esa sería la regla que hay que recordar. En cuanto a la del producto, pues la diferencia es que ahora esta expresión tiene un menos, pero tiene más o menos la misma estructura. Bueno, vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Vamos a colocar el cociente de dos funciones. Vamos a escribir aquí la función. Vamos a colocarle y igual a x al cuadrado más x menos 2. Esto sobre x al cubo más 6. Esa es la función que yo voy a derivar. Entonces, siguiendo esta regla, al derivar y, eso va a ser y'. Y voy a colocar una fracción que va a ir en el numerador. Bueno, según la regla dice que coloque la función del denominador. Es decir, vamos a colocar x al cubo más 6. Entonces escribo x al cubo más 6 y voy a agregarle a la par la derivada de la función del numerador. O sea, vamos a escribir x al cuadrado más x menos 2. Eso lo vamos a derivar. Vamos a colocar esta comita, este paréntesis para indicar que lo vamos a derivar. Menos. Y ahora vamos a escribir, según la regla, la función que esté en el numerador. O sea, vamos a escribir nuevamente x al cuadrado más x menos 2. Y le vamos a hacer acompañar a la par la derivada de la función del denominador. En este caso, x al cubo más 6, vamos a tener que derivar. Eso es lo que está en el numerador. Ahora, en el denominador dice que va a ir la función del denominador al cuadrado. O sea, x al cubo más 6 elevado al cuadrado. Eso es lo que concuerda con la regla, ¿sí? Ahora vamos a derivar donde sea posible, donde nos indique ahí la operación. Entonces vamos a colocar aquí nuevamente y' que va a ser igual a x al cubo más 6. Y ahora vamos a derivar lo que está en este paréntesis. Al derivar x al cuadrado sería bajar el 2, escribir la x y restarle 1 al exponente. 2 menos 1, 1. Al derivar x, pues sería 1. Y al derivar esta constante sería 0. Entonces ya no lo escribimos. Menos esta función x al cuadrado más x menos 2 y derivamos la segunda. Al derivar x al cubo, pues tendríamos 3x al cuadrado. Restémosle 1 al exponente y nos queda 2. Al derivar 6, que es una constante, nos da 0. Entonces ya no es necesario que lo escribamos. Y seguimos manteniendo que x al cubo más 6 está al cuadrado. Ahora vamos a simplificar la parte del numerador. Entonces en el numerador lo que hay que hacer aquí son multiplicaciones. Mire, vamos a multiplicar los elementos del primer paréntesis con los elementos de este segundo paréntesis. Entonces vamos a colocar la multiplicación de x al cubo por 2x. Eso sería 2x a la cuarta. X al cubo por 1, pues x al cubo. Ahora 6 por los dos términos que están acá, ¿verdad? 6 por 2x, pues nos da 12x. Y 6 por 1, pues nos da 6. Esa es la multiplicación de los dos primeros paréntesis. Ahora, vamos a hacer la multiplicación de estos dos paréntesis de acá. Y recordando que eso está afectado por un signo negativo. Si yo multiplico x cuadrado por 3x cuadrado, eso sería 3x a la cuarta. Pero con el signo menos que está acá, me queda menos 3x a la cuarta. Ahora, x por 3x cuadrado, pues sería 3x al cubo. Y con el menos que está acá,
Eso me convertiría en menos 3x al cubo. Menos 2 por 3x cuadrado, eso es menos 6x cuadrado. Y con el menos que le antecede se vuelve positivo. Más 6x cuadrado. Todo eso entre x al cubo más 6 al cuadrado. Y bueno, en el numerador podemos seguir simplificando. Hay términos que se pueden reducir. Por ejemplo, el 2x a la cuarta se cancela con, o se puede reducir más bien con este menos 3x a la cuarta. Entonces 2x a la cuarta menos 3x a la cuarta me quedaría menos x a la cuarta. También el que tiene x al cubo con el menos 3x al cubo. Eso nos daría menos 2x al cubo. Veamos si se puede algo más. Parece que ya no, ¿verdad? Entonces solo lo acomodamos. Vamos a colocar primero el más 6x cuadrado más 12x y más 6. Eso va a estar escrito sobre la expresión x al cubo más 6, que como usted pudo notar, en ningún momento se trabajó más. Solamente se fue agregando en todos los pasos sin desarrollar el cuadrado. De esa manera nos queda la respuesta final. Entonces, con estos pequeños ejemplos he querido darles una pequeña introducción a lo que vamos a desarrollar en clase. Es necesario que ustedes estén seguros de las propiedades, que practiquen constantemente y les aseguro que van a solventar las dificultades que se presenten en el desarrollo de los ejercicios mismos. Así que muchísimas gracias y nos encontramos en clase.